Y en nuestra entrevista de medianoche, hoy vamos a hablar de cómo nos insertamos en el mundo. Y para eso está aquí Pablo Kornblum, que es el autor de este libro, La sociedad anestesiada, el sistema económico global bajo la óptica ciudadana. Y precisamente, Pablo, estamos en un momento de enorme incertidumbre, de guerras comerciales profundas, de post-globalización. ¿Cómo nos insertamos ahí en la Argentina? Es difícil, hay que hablar de la Argentina y también de los diversos actores en la Argentina. Claro. Y parte de lo que dice el libro es que no somos todos iguales. Evidentemente tenemos, digamos, una élite, si se quiere, como lo menciona el libro. Tenemos una gente que trabaja para la élite. Tenemos, digamos, las clases trabajadoras, las clases medias, o sea, los empresarios. Yo creo que es una pregunta complicada porque lo que se ve en el mundo hoy en día, a diferencia de lo que se ve en el siglo XIX-XX, es el término del pragmatismo. Se ha dejado los idealismos, las ideologías de lado, que están, pero están de costado, y se va hacia lo que los estados, digamos, en el caso del estado particular, buscan cómo acomodarse mejor en este mundo tan competitivo que tenemos hoy en día. Entonces, la pregunta por ahí sobre cómo nosotros como Argentina, si nos insertamos en el mundo, es, bueno, buscar alianzas estratégicas y ser inteligentes a la hora de ver con quién comerciamos, cómo nos financiamos, con qué países conviene tener una relación, si se quiere, tecnológica o de seguridad o de defensa, y eso es lo más difícil, y para eso creo yo lo más importante es tener una buena articulación entre la política y la cuestión tecnocrática, digamos, y ahí está el tema, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre las personas que tienen que tomar las decisiones y entre los que tienen que abastecerlos con información adecuada para poder entrar en un mundo, como dijo previamente, tan complejo como el tenemos hoy en día. Tenemos guerras, inmigración, pobreza y demás. Dentro de la dirigencia política yo veo que hay muy poca gente que realmente entienda el mundo. ¿Vos cómo lo ves? Sí, a ver, uno no puede dar nombre propio, pero lo que me parece que, y esto, a ver, yo siempre tomo ejemplo de los países más desarrollados del mundo. Los países más desarrollados del mundo, como el caso de Japón, la tecnocracia es fundamental. Digamos, tiene que ser un honor y tiene que ser una responsabilidad enorme trabajar para el Estado, porque el Estado no es, a diferencia del sector privado, no tiene un objetivo particular de acumulación, es el objetivo del bienestar común. Y en un mundo tan complejo como el que tenemos hoy en día, vuelvo a repetir, donde hay tanta competitividad, y yo le agregaría, y lo puse en el libro, hay un escenario de escasez de recursos, y escasez de recursos no solo humanos, sino también materiales, el tema del petróleo, el tema de los alimentos. Estas son las peleas del futuro, el agua, las peleas del futuro cuando la cuestión económica, la economía financiera, eso que son los papeles, dejen de tener la vitalidad que tienen hoy. Digamos, la economía del futuro es la economía real. Por eso las grandes potencias como Rusia, como Chile, Estados Unidos, no se pelean por una tasa de interés o por quién tiene más o menos reservas, sino se pelean por el petróleo, lo vemos en Venezuela, por el agua, por los alimentos y cómo posicionarse geoestratégicamente en el mundo. Claro. Y Argentina, ¿qué podría, digamos, producir o qué tendría que producir? Primero, para beneficiar, como vos decías, a las diferentes capas de la sociedad y no solo a la élite, y al mismo tiempo posicionarnos en este mundo. Hay muchísimas discusiones y finalmente no llegamos a nada, ¿no? Yo creo que lo importante, a ver, varias cuestiones. Lo más importante es la cohesión interna y la institucionalidad. Sin un orden institucional y sin que las cosas funcionen bien, como sería sencillamente, las cosas no funcionan. Por otro lado, antes de distribuir más equitativamente, si se quiere, este tema de las diferentes clases y como las pujas y las grietas permanentes, tenemos que ver qué tenemos como país para ver qué podemos distribuir después. Y yo diría que con los beneficios, las ventajas naturales que tenemos, con el agua, con los alimentos, con el acceso a los ríos, con el mar argentino, con la Antártida, lo que primero que tenemos que hacer es cuidar lo nuestro que tenemos. Y me parece que ahí está en punto de entender lo que tenemos y cuidarlo, porque la potencialidad que tenemos en términos de recursos, lo único que falta después es trabajar institucionalmente y, si se quiere, macroeconómicamente y políticamente a nivel internacional de manera estable para poder producir en base a lo que tenemos, exportar. No somos un país que no tiene nada y tiene que salir al mundo a diseñar algo que no tiene. Si no tenemos todas las posibilidades de recursos, necesitamos que el capital humano y el capital físico se ponga a disposición para generar riqueza y luego sí un proceso inteligente político de distribución para que todos vivamos un poco mejor. La última es muy corta, por favor. ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que esa es la pregunta del televidente en este momento. Ya esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no lo hacemos? Yo pongo en el libro una frase que digamos, que me parece que cierra todo. La puja de intereses. Los países que
que mejor funcionan han entendido que el beneficio colectivo de algún modo termina beneficiando a todos. Si la gente es muy pobre, en algún momento le va a tocar la puerta a los ricos. Y si no entendemos que, para cerrar, tenemos que generar un escenario en el cual todos nos beneficiemos y tenemos que terminar con este tema de la grieta, las cosas no van a avanzar. ¿Por qué? Porque si no, los países, digamos, nos van a terminar comiendo y no vamos a poder, digamos, consolidarnos como país. Muchísimas gracias, Pablo. No, por favor. Y nosotros continuamos con